Un 31 de octubre del año 92, a las 9:25 de la noche, la BBC emitió un programa sobre lo paranormal llamado así Ghost Watch. Bueno, pues uno de los reportajes, a la sazón, que fueron de los más célebres producidos jamás por la empresa pública de la radio y la televisión británica, es que en plena noche de Halloween la cadena pública emitía un show que era presentado como la investigación de una serie de fenómenos extraños que tenían lugar en una casa supuestamente encantada, en la que, bueno, como es habitual, se movían los mueblecitos, se oían ruidos extraños y se veían pues cosas muy raras desde hacía un tiempo. La casa en cuestión estaba construida a principios del siglo XX, se encontraba en Northolt, en el condado de Middlesex, vamos, al sureste de Inglaterra, y en ella pues vivía la familia de Pam Early, una madre soltera y sus dos hijas, Susan y Kim. Pues en medio de un ambiente así como de lo más entretenido, con toda clase pues de fenómenos extraños, ruido de tubería, cuadros volando, maullidos de gatos fantasmas y apariciones así como espectrales, pues a pesar de que el programa se había grabado en julio, se dijo que se emitía en directo. Y arrancaba con una intervención muy seria de su presentador, que era Michael Parkinson, que conducía el programa desde el estudio acompañado de otro presentador, que era Mike Smith, y advertía a los espectadores que lo que iban a ver era una investigación exclusiva, única, sobre una serie de fenómenos sobrenaturales que carecían de explicación. Además, pues, de prevenirle acerca de la posibilidad de que las imágenes pues, que seguirían podrían herir su sensibilidad. Ya saben cómo son estas cosas. Pues en el lugar de los hechos, otros dos reporteros estaban allí, que eran Sarah Green y Craig Charles. Pues ellos informarían en directo, es un decir, ¿no? Informarían esto sobre los extraños fenómenos y que, bueno, todo sería luego objeto del comentario de una supuesta experta en lo paranormal llamada Lynn Pasquale, que desde el estudio se dedicaría a explicar en tono así académico muy inteligente todo aquello que se viese, ¿no? Bueno, pues así, en un clima de creciente tensión, se sucedían las conexiones en directo, en las que se escuchaban ruidos fantasmales para aquí y para allá, hasta que en el rostro de una de las pequeñas, que respondía al nombre de Susan, aparecieron de manera espontánea una serie de arañazos. Bueno, y las cosas empeoraron mucho cuando ya las niñas, como poseídas por un espíritu maligno llamado Pipes o Pipes, empezaron a hablar en un idioma incomprensible. Pues más tarde, los espectadores descubrían, asombrados, gracias a la doctora Pascoe, que el tal Pipes o Pipes, o como quieran decirlo, era el espíritu del esquizofrénico Raymond Turstall, que había vivido en la casa en los años 60 y al que se relacionaba con el asesinato de varios niños. En fin, que tras 90 minutos de poltergeist fantasmales, psicofonía y todas esas cosas, el programa terminaba con que Pipes o Pipe, haciendo de la suya en el mismo estudio de televisión, con tazas de café volando y focos saltando así por los aires. O sea, todo esto sin iluminación y pues claro, y forzado al presentador a dar vueltas oscuras por el escenario para finalizar la emisión de manera así abrupta. O sea, como si verdaderamente hubiera sido imposible continuar emitiendo. Se estima que la audiencia del programa rondó los 11 millones de personas y tras la emisión del documental, la BBC recibió más de 20.000 llamadas telefónicas de ciudadanos de a pie que en la mayoría de los casos protestaban indignados por la emisión de semejante bulo sobre el que no habían sido advertidos en ningún momento. Y una de las productoras del programa, que era Ruth Baumgarten, explicaría años después, porque no fue al momento sino años después, que hubo gente tan disgustada que llegó a recibir una carta de muy mal tono en la que le decían que tenía suerte de no haber nacido 200 años antes porque habría sido, es literal, quemada como una bruja. Vamos, quizás el detalle no es algo que se pueda dejar así pasar alegremente, la verdad, porque estaba embarazada cuando aquello ella de 6 meses. Pero bueno, no obstante, podía ser aún peor y en cierto modo, pues como veremos, lo fue. Eso sí,
Algunos de los artífices del programa mantienen aún hoy que el programa fue un éxito rotundo. De hecho, algunos de ellos fue galardonado años después con un premio BAFTA por el conjunto de su trayectoria en el género del terror. El problema es que, a pesar de que el estilo del programa pues revelaba que se trataba de una dramatización fácilmente detectable para el ojo del televidente experimentado, pues hubo infinidad de ellos que le concedieron pues toda la credibilidad a la historia, vamos, que levantó una polvareda descomunal y que tuvo consecuencias pues también nada graciosas y algunas de ellas simplemente trágicas, porque el autor del guión, Stephen Volk, confesaría más tarde, mientras la prensa lanzaba furibundos ataques contra la BBC, a la que acusaban pues de irresponsable y veían fuera de control, que el show había sido concebido para tomar el pelo a la audiencia y hacerle creer que estaba ante un drama real, aunque solo durante los primeros minutos, dado lo exacerbado del reportaje, porque pronto la gente se daría cuenta del engaño. Eso es lo que pensaron, que la gente se iba a dar cuenta del engaño, pero es que se equivocaban, o sea, muchos se lo creyeron de principio a fin, incluso hubo gente que acabó asegurando que alguna vez había visto al espectro de Pipes o Pipe merodeando por el vecindario, ¿sabes? En noviembre ya del 93, o sea, un año después, dos psiquiatras, que eran Dawn Simmons y Walter Silveira, remitieron un artículo al British Medical Journal en el que documentaban los casos de dos niños de en torno a los 10 años que venían padeciendo un cuadro severo de estrés postraumático. Ambos, en algún momento de su tratamiento, refirieron el programa de televisión y uno de ellos llegó a decir que estaba dispuesto a dispararse en la cabeza ante la imposibilidad de librarse de la imagen fantasmal de Pipes. Y en la misma línea, a lo largo y ancho de todo el país, se descubrió que se habían multiplicado los casos de insomnio, pesadillas, ansiedad o depresión entre los niños. La verdad que qué padre deja ver un programa de son chiquillos chicos, pero bueno. Todos estos niños llegaron a ser ingresados y se recuperaron. Uno de ellos incluso llegó a permanecer hospitalizado hasta 8 semanas. Pero el caso más grave de todos ellos fue el de un hombre joven de 18 añitos, llamado Martin Dinman, que se ahorcó en su casa 5 días después de la emisión del programa. Y lo cierto es que Martin tenía el cerebro pues, de un niño de unos 13 años, dado que padecía pues, una cierta enfermedad, pero la impresión que le causó el supuesto documental fue de tal calibre que antes de quitarse la vida dejó una nota a su madre en la que se podía leer: madre, no te enfades, si es verdad que hay fantasmas, yo seré uno de ellos y estaré siempre contigo, te quiero, Martin. Naturalmente que los padres del chico, Percy y April Dinkham, acudieron pues ante las autoridades acusando al programa de la muerte de su hijo, aduciendo que la BBC no había advertido lo suficiente, y en realidad no lo había hecho en absoluto, ¿vale? Porque se trataba de una ficción y la cadena pues fue obligada por la autoridad audiovisual británica, el BSC, a emitir disculpas públicas y un programa en el que los televidentes hicieron tantos reproches a los responsables del show como quisieron. Y allí fueron acusados de irresponsables, de tratar a la audiencia de manera pues irrespetuosa, desconsiderada e injusta, o incluso de minar la credibilidad general de la BBC. O sea, nunca volvió a emitirse nada similar. Vamos. Pues nada, hasta aquí. ¿Qué opinan de esto ustedes? Y nada, un saludo, hasta el próximo día, hasta luego.